Me acordaré. Horacio, ópera, tragedia, canto alegre, himno, pirecua, canción popular. ¿Qué te ha sugerido esta semana reciente de acciones y de situaciones políticas? ¿Cuál te ha llamado más la atención y con qué género musical la identificarías? No, pues ahora sí que, híjole, lo que más me ha llamado la atención es de veras el injerencismo gringo, el injerencismo de las oligarquías norteamericanas y todos aquellos que le siguen, ¿no? Que la siguen o que la representan en las elecciones de Venezuela. O sea, es increíble. O sea, aquí el público está muy enardecido porque dicen que estoy defendiendo a Maduro. Yo no defiendo a nadie. A mí Maduro no me gusta como presidente, pero tienen que respetar la elección de un pueblo y tienen que respetar los cómputos. Y qué bueno que se reunieron los tres presidentes, Lula, Petro. el Petro y AMLO, para precisamente poner poner de manifiesto, ¿no? Y sobre todo ante la OEA, que qué respetabilidad, qué credibilidad tiene la OEA ya con Almagro, que ha sido tan golpeador y que se ha reunido con tanta gente pues, tan de la derecha, él la representa, curiosamente, pues él no lo era, ¿no? Cuando estaba en su país, pero ya lo es. Y bueno, pues como dijo Ingrid, ¿no? Pues Boric él vive en su mundo, está ahí, pero qué bueno que reculó, qué bueno, ojalá que se haga un frente más grande de presidentes latinoamericanos. Obviamente sería ridículo que Dina Boluarte lo hiciera, pero bueno, en fin, eso me ha llamado mucho la atención porque aquí hay manipulación de medios, aquí hay engaño de todo. Por eso dije de los logros que ha hecho últimamente Maduro. No es defender a Maduro como a mí no me gusta ningún gobernante que esté 3 o 4 periodos, va a estar hasta 2030. Para mí ya es demasiado. No es eso, no es que lo defienda. Yo lo que defiendo es la democracia de un pueblo que finalmente, pues si votó por él, pues, votó por él. Si hubieran estado tan enojados como estaban, como están con Maduro, pues lo votan del poder y ya, lo quitan, lo sacan del poder y votan, pues, ¿no? No sé, es ahí donde dices, ya no es posible tanto injerencismo de Estados Unidos. Ojalá que le bajen un poquito, pero le van a bajar cuando cuando Venezuela se fortalezca, y por eso ojalá que con Maduro o sin Maduro o quien gobierne Venezuela entren al BRICS y de veras ahora sí saquen provecho de una economía que es potencialmente de las más grandes del mundo y que ha estado aplastada y saqueada también. O sea, yo no estoy diciendo Maduro es un genio, es un ángel, no, 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 no. Ha estado muy mal repartida la riqueza, ha habido muchos bloqueos, ha sido igual que en Cuba, ha sido igual que con Fidel. O sea, un gobernante con tantos años en el poder no puede quedarse siendo ni popular, ni honesto, ni nada. Yo creo que son abusos el hecho de que un gobernante esté tantos años en el poder, pero pues así está la situación, así está el pueblo de Venezuela que lo escogió, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso. Horacio, déjame compartir contigo esta pregunta que hace Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco. Dice, pero si no han mostrado las actas, Horacio, ¿cómo afirmas que votaron por él? No hay transparencia. Yo no he visto las actas, no, no, y por eso está muy bien que los tres presidentes estén diciendo, pues voto por voto. O sea, ahora sí, revisen las actas y ya se verá. Lo más importante es que creo que Venezuela y el Instituto Electoral de Venezuela y el mismo Maduro, o sea, si quieren ganar limpiamente, si quieren verdaderamente tener un gobierno legítimo y no espurio, ¿no? Pues obviamente tendrán que acceder a eso. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque ya el pueblo no se chupa el dedo y ya ningún pueblo en el mundo está dispuesto a ceder ni su voto, ni su libertad, ni su derecho a tener el gobierno que le plazca. Nada más. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, este tema está llevando a la discusión de fondo de quienes desde posiciones de izquierda o progresistas dicen hay que analizar y hay que reconocer el triunfo, sea quien sea, incluso la derecha. Y otros que dicen hay una serie de factores de poder que ahora potencia ni más ni menos que Estados Unidos, tratando de avanzar
sin que haya todavía documentación electoral a la vista, y que dice, ya reconocemos al opositor como ganador, un opositor con una historia también tenebrosa, terrífica, como decíamos ahorita, en violaciones a derechos humanos y en conjunción con los factores extranjerizantes en Venezuela. Pero, Fernando Rivera, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Cuál es el dilema? Y usted, don Fernando, ¿de qué lado se coloca? Hijo, Julio, ¿tú quieres que nos linchen cada semana en redes sociales? Sí. Ya, Es ya, que, ya, señor, ya, Así, Ana Francis Moore dice, sí, no, ese, ¿cuál? Yo huyo. Bueno, ya te caché entonces, la maldad. No, te contesto porque me parece importante, pero también creo que es un tema en el que no hay manera de quedar en medio, ¿no? Es muy difícil encontrar un argumento que te permita navegar en esa línea en la que o eres chavista bolivariano o eres defensor del capitalismo, imperialismo yanqui, ¿no? Coincido con Horacio que Maduro de ninguna manera me parece el más demócrata de los presidentes que ha tenido Venezuela o que existen en este momento en el continente. Pero me queda clarísimo que esa oposición que está ahora rasgándose las vestiduras y gritando por la democracia es mucho menos demócrata aún, y es falsaria y es terrible, es bastante nociva. No hay un interés, y no lo digo por la gente que votó, lo digo por los intereses que están detrás de este gran aparato de propaganda que está, como bien le acaban de decir Horacio, si todavía no está las actas y no está confirmado el resultado, ¿cómo es que Milei y Blinken y tantos presidentes están ya dando por ganador al señor González? ¿No? Es igual de impetuoso, apresurado e imprudente, y sobre todo, pues una gran lección de cómo el intervencionismo no se quedó en los años 70 o en los 80, sino que sigue muy presente. Yo, la verdad es que le pido a la gente que nos está escuchando que recuerden lo que pasó en la elección que vivimos aquí en México, que estaba mucho más amplio el margen, pero mucho más amplio el margen que el que vimos en Venezuela, y aún así, la noche de la elección, ellos todos seguían asegurando que habían ganado, teniendo todos los números en contra, haciendo una falsedad imposible, y sostuvieron su mentira hasta el último minuto. Entonces no hay manera de creerles porque además son los mismos. Y yo viendo, no puedo declararme un partidario bolivariano, pero viendo quiénes están en contra, viendo a Almagro y a la OEA apoyando a todos estos, híjole, ¿no? Si tengo que tomar partido, pues entonces definitivamente no estoy del lado de esos. Definitivamente estoy del lado del pueblo venezolano y de su autodeterminación para elegir quién quieren que los gobierne. Creo que es una situación compleja, quizás parecida a la de Cuba, como dice Horacio, pero no igual. Creo que también lo que ha pasado en Venezuela es una situación diferente, que no podemos compararla a México, que no podemos compararla tampoco a Cuba, porque hay muchas variables ahí, y en la sombra del chavismo que Maduro sostiene sin tener el liderazgo que ha tenido Chávez. Espero que eso no implique una fragilidad en bueno, más de la que ya estamos viendo, porque si logran imponer este discurso, esta narrativa, la oposición, la derecha, Estados Unidos sobre todo, híjole, Venezuela va a estar sumido en una debacle política y social durante mucho tiempo, y la verdad espero que no sea así, y que Maduro y que pues quienes legitiman la elección, las instituciones que legitiman esta elección en Venezuela, pues den cierta certidumbre, porque sí, efectivamente el margen es más corto y tienen estos mucha más oportunidad de darse vuelo. Y bueno, pues ya lo estamos viendo, y ya estamos viendo cómo se aceleran y cómo están declarando ya vencedor desde a control remoto, ¿no? Una democracia a control remoto donde las decisiones se toman en Estados Unidos, y si Estados Unidos dice que está bien, entonces es el señor González. Pues no, yo creo que así no es la cosa. Respetemos a la autodeterminación de los pueblos y no seamos inocentes ante este intervencionismo. La verdad es que si estamos en una situación de elegir con quién te quedas,
sin duda me quedo con el voto del pueblo venezolano. Bien, Fernando, gracias. Ana Francis Moore. Pues yo creo que me sumo mucho a lo que dice Fernando y yo agregaría dos cosas que son interesantes. En México tenemos, o sea, a nosotros nos educaron en la escuela el sufragio efectivo, no reelección, y entonces miramos la no reelección como un asunto casi dogmático y en la que además yo estoy bastante de acuerdo. Pero entonces cuando en otros países se reeligen hay un algo que desde la perspectiva mexicana de nuestra historia y tal, pues nos suena raro, digamos, nos suena a que así no se hace. Y luego, por otro lado, también está la política de la no intervención, que eso también es una cosa que aprendimos, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien como de esa lección, habrá sido seguramente en la primaria o en la secundaria, en donde es uno de los grandes valores de la política exterior de México, es la no intervención. Y entonces justo ayer yo me estaba preguntando, bueno, la nuestra es la de la no intervención, lo dice la Constitución, ¿cuál es la de los demás países? O sea, en las constituciones de los otros países es, tú opina y tú reconoce y tú interviene, o sea, o qué, o no tienen bronca con eso, no lo ven, o sea, no ven que eso es un problema, no ven que de veras eso es un problema. Pero esos sí son como dos valores de la política mexicana que a mí me son sustanciales. Y coincido con Fernando, es decir, lo que pasa es que a estos, ¿quién les cree? O sea, ¿qué le vas a creer al Magro? ¿Qué le vas a creer a, a, a la política exterior norteamericana que básicamente ha sido intervencionista? Y a mí lo que más me da susto, Julio, es que todos estos juegos, todas estas estrategias, etcétera, lo que generan es una inestabilidad pavorosa y quien paga esa inestabilidad pavorosa, pues es la gente. Porque Venezuela no está bien, pues, ¿no? Por muchas circunstancias, además de pero por muchas circunstancias de presión externa, de presión norteamericana, etcétera. Y no nos lo tienen que contar, es decir, lo vemos y lo vivimos. Pero entonces encima de eso, híjole, echarle montón y no hay manera. Esta gente de la derecha es cruel y es cruel con la gente y no le importa el pueblo y no le importa que la gente tenga hambre y no le importa que haya inestabilidad y no le importa que haya violencia y no le importa generar más violencia y no le importa generar guerra porque son necrófilos. Sí. Entonces, pues no confío en ellos, ¿no? Como dice Fernando. Bien, Ana Francis. Horacio, si quieres agregar algo sobre este tema o Sí, pasamos. Sí, deseas algo sí, sobre este tema, adelante. sí, mira, sí, le quiero contestar a Vicky R. Galván y a José Sotelo, que aquí dicen sí que la Merkel y que la Thatcher gobernaron sus países por muchos periodos y nadie dijo que era una dictadura. A ver, sí, pero gobernaron mucho tiempo, pero estaban con la venia del sistema gringo de protectorados, porque Europa después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser un protectorado gringo de closet, en realidad, con el Plan Marshall. Les propiciaron un desarrollo que hubiera sido muy difícil que Europa sin Estados Unidos en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera salido adelante. Ok, eso ya lo sabemos todos, pero Europa le debía rendir tributo, cual súbdito a patrón, a Estados Unidos. Entonces, por eso Europa en los años 60, 50, 60, 70, 80, pues tuvieron a bien, porque no se les puede culpar de eso, porque les ayudaron con el Plan Marshall, pues obviamente rendirle pleitesía a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos abusó también, como ha abusado de todos los países en los que ha sido rey, amo, dueño y señor, ¿no? Y señor feudal. Y entonces, pues no o sea, estas gobernantes que hicieron un muy buen papel en sus países donde además no había esas diferencias sociales tan grandes como ahí en Venezuela, o como había, o como está habiendo en tantos países de Latinoamérica y como pues todavía hay en México, que se está balanceando con López Obrador, pero todavía no hay que cantar victoria, obviamente. Pero estas diferencias sociales, estas cuestiones de clasismo, de racismo, de diferencias económicas tan grandes y tan groseras en los salarios,
entre ricos y pobres, etcétera. No existía en Europa en la época de Thatcher, ni existía en la época de Merkel. Y entonces, pues obviamente puedes gobernar con una inercia que vas cargando por años y años y periodos y periodos y periodos, y a nadie le importa, o sea, al señor no le importa, a Estados Unidos no le importa, no le importaba nada. Imagínense que aquí, ahora en Europa, un gobierno se declarara socialista y pues se hace enemigo de Estados Unidos, obviamente como fue Rusia, ¿no? Como es China en cierto sentido, como le tiene ahorita todavía tirre y que no es socialista, Rusia no tiene nada de socialista ya. Y ni siquiera tampoco están contrarios a la mentalidad y a la hegemonía gringa. Ya son hegemonías muy grandes, sobre todo China, que están en contra del poderío económico de Estados Unidos porque lo están contraviniendo. Por eso es bien importante que estos países como Venezuela, la India, etcétera, etcétera, se unan económicamente y formen una potencia que le pueda contrarrestar tanto a China como a Estados Unidos toda la hegemonía y que realmente lo ideal en el mundo sería que no hubiera gobierno, ni que hubiera hegemonías económicas, ni que hubiera dinero, ni que hubiera nada, pero finalmente pues es eso que mueve al mundo, ¿no? O sea, no nos hagamos tontos, es como otra cosa que ya yo voy a dar un cambio de timón ahorita en ese sentido, la cuestión del narco, ¿no? O sea, la detención, todo este simulacro o no simulacro, todas las especulaciones tan grandes alrededor de Zambada y del hijo del Chapo Guzmán, pues obviamente todos son simulacros, son teatros grandísimos montados por el gobierno de Estados Unidos y por, ya no por la DEA, pues ya no fue la DEA, ya fue tal vez el FBI o el secretario de Estado norteamericano que pone esto así en tela de a juego, pues, para poder beneficiar a un candidato a otra candidata. Y me ha impresionado también muchísimo enterarme más a fondo de quién es Kamala Harris, ¿no? Porque va, o sea, de Guatemala, que es Kamala Harris, ya viéndola bien, ya viéndola cómo reacciona, cómo es tan impredecible, como en un momento dado, pues es una policía realmente que tiene muy poca, yo creo que muy poca sensibilidad política en un momento dado, lo siento mucho decirlo así, pero pues de esa Trump, que es guatepeor, pues dices, híjole, qué pocas opciones tiene, todavía siguen teniendo. Biden ya era el caso perdido, pero los pobres norteamericanos no tienen otra opción más que Claro, decir, híjole, Guatemala, mucho peor que esto. sí. ¿No? Está Bien. tremendo el mundo.